de las aurículas, porque las aurículas tienen una menor masa muscular y por tanto cuando hablamos del término dilatación, hablamos también de una suerte de alargamiento de la cavidad, ¿no? Una suerte de alargamiento de la cavidad. Mientras que cuando hablamos de hipertrofia, ya hablamos del aumento en el espesor de la cavidad, ¿no? Y eso está más referido porque hay más masa hacia los ventrículos, ¿no? Entonces, generalmente cuando hablamos de dilatación, hablamos más en el tema de aurículas y cuando hablamos de hipertrofia, probablemente ustedes encuentren más relacionado a lo que es la hipertrofia ventricular, ¿no? La hipertrofia de los ventrículos. Pero también pueden encontrar, sin que esto sea algo equivocado, podemos encontrar hipertrofia de aurícula derecha, hipertrofia de aurícula izquierda, pero más el enfoque generalmente nos habla de dilatación de las aurículas y de hipertrofia de los ventrículos, ¿no? Lo digo esto porque no se vaya a generar una confusión en ustedes de repente al ver que se utiliza en forma indistinta ambas terminologías. Es importante este trazado de electrocardiograma normal. Yo siempre les insisto que tienen que tener muy presente primero el electrocardiograma normal. Cuando ustedes dominan el electrocardiograma normal, ya realmente se les va a hacer mucho más fácil, digamos, entender la parte patológica. Entonces, ¿qué debemos de ver de un electrocardiograma normal o recordar qué debo observar en un electrocardiograma normal? Primero el ritmo, ¿no? Ya hemos dicho que el ritmo tiene que ser sinusal, que eso está por la presencia de la onda P que precede a los complejos QRS, que la onda P debe ser negativa en ABR, que la distancia entre o mejor dicho, la distancia RR debe ser una regular, constante, ¿no? Como ustedes aprecian acá. Y algo también muy importante, miren cómo en las derivadas precordiales, cómo se va, digamos, generando la onda R, cómo se va progresando. Miren, acá es muy pequeña en la derivada B1, para luego ir aumentando de tamaño conforme vamos avanzando hacia las precordiales izquierdas, ¿no? Esto es muy importante porque cuando ustedes tienen este electrocardiograma normal, digamos, en su idea, va a ser mucho más fácil que cuando ustedes vean algo que no está dentro de este contexto, encuentren que hay una patología, ¿no? Entonces, por eso, esta es la primera imagen que pongo, porque como le digo, la idea es que ustedes evalúen cómo es un electro normal, cómo tienen que tenerlo fijado ya, que esto es algo muy importante, cómo va aumentando la amplitud de la onda, perdón, el voltaje de la onda R en las distintas derivadas, ¿no? La positividad de la onda T, en fin, digamos, todos los determinantes de un electrocardiograma normal. Entonces, ahora sí, vamos a entrar ya un poco a lo que nos acontece hoy, que es hablar de las hipertrofias tanto auriculares como ventriculares. Vamos a ir primero recordando, porque vamos a hablar primero de la parte de los crecimientos auriculares, y los crecimientos auriculares están muy relacionados con la onda P, ¿no? Si ustedes recuerdan de las clases, sabíamos que la onda P pues representa la sístole auricular, la contracción auricular, ¿no? Y está muy ligado a esta cavidad. Entonces, recordar que normalmente la onda P debe tener una duración no mayor de 0,10 segundos y una altitud no mayor de 2,5 milímetros, ¿no? Eso es muy importante para poder determinar cuando estemos, digamos, por encima de estos límites normales, la patología correspondiente. Tenemos que recordar que la despolarización auricular se inicia en la aurícula derecha, ¿no es cierto? En la aurícula derecha, luego abarca el tabique interauricular y termina con la aurícula izquierda, ¿no? Esa es la secuencia que teníamos en la despolarización auricular. Y hemos dicho también, recuerden ustedes, que las derivadas son una suerte de observadores que según la dirección del vector
van a ir formando las deflexiones positivas o negativas según se acerque el vector hacia ellos o se aleje, ¿no? Y si están en un plano perpendicular, lo van a ver en forma bifásica, ¿no? Eso es, digamos, los principios básicos que hemos revisado ya en el tema de vectores, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que recordar de la activación auricular, ¿no? La activación auricular es que comienza primero en la aurícula derecha, luego hay una activación inmediata del tabique interauricular para luego terminar con la activación de la aurícula izquierda. Entonces, cuando analizamos, esta primera parte, vuelvo a la imagen normal, debemos tener en cuenta que la primera parte, hasta el vértice, hasta alcanzar el vértice o corresponde a la despolarización o la activación de la aurícula derecha, ¿ya? Toda esta zona, esta porción inicial, hasta alcanzar el vértice, es activación de la aurícula derecha. Y luego, la activación de la aurícula izquierda va a empezar un poquito antes del vértice para finalmente prolongarse hasta el final de la onda P, ¿no? Esto es lo que corresponde a la activación de la aurícula izquierda. Entonces, recordamos, activación de la aurícula derecha es toda la porción inicial, ¿no? Toda la porción inicial donde se inicia la onda P hasta al vértice. Y ahí empieza, un poquito antes del vértice, la activación de la aurícula izquierda hasta el final de la onda P, ¿no? Y en medio de ellas está la activación del tabique interauricular, ¿no? Entonces, porción inicial de la onda P, activación de la aurícula derecha, del vértice hacia la parte final, activación de la aurícula izquierda. ¿Qué vamos a ver entonces cuando hablamos del crecimiento auricular derecho? Vamos a apreciar que cuando se produce un crecimiento auricular derecho o una dilatación de la aurícula derecha o una hipertrofia de la aurícula derecha, vamos a encontrar un aumento del voltaje de la onda P sin alterar la duración. Es decir, vamos a encontrar unas ondas P altas o picudas o también llamadas P pulmonar. Y luego también vamos a ver que la amplitud de la onda P aumentada en D2, en la derivada D2, es igual o mayor a 2.5 milímetros, o también vamos a analizarla en la derivada B1 igual o mayor a 1.5 milímetros. También podemos apreciar un complejo, un complejo QR en la derivada B1. Y también otro criterio es que exista una diferencia de voltaje grande entre B1, que sea pequeño, y B2, que sea grande. Ahora vamos a verlo con los gráficos. Estoy solamente enumerando la parte teórica. Vamos a ir analizando esto en gráficos. Entonces, habíamos dicho, si ustedes recuerdan, vamos a volver acá. Vamos a hacer como quien dice, solamente vamos a analizar esta primera parte de la onda, ¿ya? Que corresponde a la activación de la aurícula derecha. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la aurícula derecha, que es esta primera parte, hasta el vértice? Hasta aquí sería lo normal, digamos, ¿no? Pero vamos a encontrar que, como dice aquí, en la parte teórica, permítame regresar, va a haber un aumento del voltaje de la onda P sin que se altere la duración. Es decir, va a haber un incremento del voltaje, ¿no? Pero sin aumentar la duración, ¿ya? La duración sigue siendo la misma, 0.10 segundos, ¿ya? La duración sigue siendo la misma. Lo que va a estar incrementado es el voltaje, ¿no? El alto, la altura de la onda P, ¿ya? Que va a ser superior o mayor a 2.5 milímetros. Vamos a alcanzar una altura mayor de 2.5. Entonces vamos a encontrar, en resumen, un aumento en la altura de la onda P en el crecimiento auricular derecho.
Ahora, esto implica solamente un aumento en la altitud, más no un aumento en la duración. Vuelvo a insistir en esto, ¿ya? La duración se va a mantener igual, ¿ya? Y también vamos a encontrar una ligera desviación del eje de la onda P, sobre todo cuando la veamos en estas derivadas, ¿no? En las derivadas periféricas. Entonces vamos a encontrar una ligera desviación del eje de la onda P, ¿ya? Esto se da en la hipertrofia auricular derecha. Esto es lo que estamos aquí mencionando, un aumento del voltaje de la onda P sin alterar la duración, solamente en altura. Estas ondas P se denominan también ondas P altas o picudas, cuando miden más de 2.5 milímetros, y la podemos ver generalmente en la derivada 2. Ahora nos vamos a cuáles son las causas de crecimiento de la aurícula derecha. ¿Por qué puede dilatarse o hipertrofiarse la aurícula derecha? Generalmente vamos a encontrar en situaciones de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión pulmonar, valvulopatía tricuspidia, estenosis pulmonar y en algún tipo de cardiopatías congénitas como tetralogía de Fallot. Aquí está lo que habíamos mencionado también. Volvemos un poquito, permítanme volver acá, ¿no? Cuando decíamos que existía una diferencia de voltaje grande entre B1 pequeño y B2 que resulta más grande. A eso me refería aquí, ¿ya? Viene la diferencia de voltaje en B1, muy pequeñito, ¿no? Frente a la diferencia de voltaje que hay en B2, ¿no? Eso también es un criterio de crecimiento de aurícula derecha. También no nos olvidemos que en B1, permítame acá, creo que tengo un ejemplo un poquito más claro, acá está. En B1, ¿qué es lo que vamos a tener también en la hipertrofia ventricular derecha? Lo habíamos mencionado acá, ¿no? Podemos tener en B1 una altura igual o mayor a 1.5. Cuando nosotros vemos en B1, podemos encontrar una onda P con dos componentes, ¿ya? Con dos componentes. Un componente inicial, miren acá, por ejemplo, tienen una onda en dos, lo que habíamos dicho, ¿no? Una onda P pulmonar, alta o picuda, más de 2.5 milímetros de altura, ¿ya? Y miren acá van a apreciar una onda P que tiene un componente inicial, que es la parte positiva, ¿no? Y la deflexión negativa, que viene a ser la porción terminal. La porción inicial, ustedes recuerden que es la activación de la aurícula derecha, mientras que el componente final viene a ser la activación de la aurícula izquierda. Hay una mayor preponderancia, como ustedes ven aquí, del componente positivo, ¿no? Y eso es propio del crecimiento auricular derecho, ¿ya? Digamos, en mayor proporción que la parte final o negativa, ¿ya? Vamos a ver acá. Acá también tienen ustedes, miren, una onda P alta. Bueno, aquí no hay un componente final, pero también pueden encontrar una onda P más de 2.5. Vamos a pasar aquí. Entonces, cuando hablamos de crecimiento auricular derecho, entonces tenemos que tener en cuenta que lo que existe aumento, es un aumento en el tamaño de la onda P, ¿ya? El tamaño normal es hasta 2.5 milímetros y entonces vamos a encontrar un aumento, ¿no? Sin alterarse la duración de la onda P. La duración va a ser la misma, ¿ya? La duración va a ser la misma. Podemos tener un componente inicial en B1, si ya no, esto es en 2, ¿no? Esto es en 2. Ahí lo apreciamos mejor, como ustedes ven aquí en este electro. Aquí en 2 ustedes aprecian una onda P alta, picuda, ¿no? Y en B1, si se van a B1, van a encontrar pues un componente
en B1 positivo igual o mayor a 1.5 milímetros, ¿no? Va a haber una mayor, digamos, presencia del componente inicial en favor del componente, o mejor dicho, de mayor tamaño que el componente terminal, ¿no? También van a apreciar este complejo QR en B1, ¿ya? Lo pongo en ausencia de infarto porque en los infartos también se puede dar, ¿ya? Se puede dar este complejo en B1. Aquí no he tenido un ejemplo, pero creo que en los electros de práctica vamos a tener ahí algunos ejemplos respecto a esto, ¿ya? Y lo que les mostré, que existe una gran diferencia de voltaje entre B1 y B2, ¿no? Como lo ven ustedes acá. También eso es, digamos, sugestivo de crecimiento auricular derecho. Nos vamos al crecimiento auricular izquierdo. ¿Se me escucha, por favor? ¿Se me escucha sin problemas? Me salió acá online. Ya, perfecto, gracias. Ahora nos vamos al crecimiento auricular izquierdo. En el crecimiento auricular izquierdo, lo que vamos a encontrar es que va a haber, igual que en la, digamos, que en el crecimiento auricular derecho, va a haber también una afectación en el voltaje, ¿no? En el tamaño, pero que solamente va a afectar la parte terminal de la onda P, porque estamos hablando de crecimiento auricular izquierdo, ¿ya? Pero lo más importante, aquí sí, lo más importante es el aumento de la duración de la onda P. Recuerden que cuando hablábamos de crecimiento auricular izquierdo, la duración era hasta normal, hasta 0,10. En cambio, en el crecimiento auricular izquierdo sí vamos a ver un aumento en la duración, ¿no? Y eso sobre todo lo vamos a ver en la derivada 2. Así como veíamos para el crecimiento auricular derecho un aumento en el tamaño de la onda P, en derivada 2, ahora lo que vamos a ver es un aumento en la duración, en el ancho de la onda P. Pero también vamos a apreciar, como les dije, un aumento de voltaje que va a afectar solamente la parte terminal de la onda P, ¿ya? Entonces, en la hipertrofia auricular izquierda, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un alargamiento de la duración de la onda P, que es lo importante, y vamos a encontrar también melladuras prominentes de la onda P, usualmente más visible en la derivada 2, con una separación de con una separación mayor a 0.03 a 0.4 segundos entre ambas, ¿ya? Es lo que nosotros se llama el aspecto en doble jiba, que es por el hipervoltaje de la parte terminal de la onda P. Lo vamos a ver en el grafo. Otros criterios también son la relación de la duración de la onda P en 2 y la duración del intervalo PR mayor a 1.6, o en la derivada B1, ¿se acuerdan cuando fuimos a la onda, perdón, a la derivada B1 a ver la onda P? Veíamos que la porción inicial, la porción positiva, era de mayor proporción que la porción final. Ahora, en el crecimiento auricular izquierdo vamos a encontrar al revés, ¿no? En B1 vamos a encontrar que la porción negativa final de la onda tiene un mayor valor, ¿no? Generalmente igual o mayor a 0.04 segundos. Esto lo vamos a ver aquí. Entonces, miren, en este gráfico, recuerdan que nosotros habíamos analizado esto de aquí, ¿no? La parte de la activación de la aurícula izquierda, perdón, de la aurícula derecha. Aquí no va a haber mayor problema en cuanto a altura. Para la aurícula derecha no va a haber mayor problema, pero sí va a haber un leve incremento en la activación, en el voltaje de la aurícula izquierda, ¿ya? Y sí, lo más importante es un aumento en la duración, ¿ya? En la duración, que va a ser mayor a 0,10 segundos. Cuando veíamos la hipertrofia auricular derecha, veíamos que se conservaba la duración, pero en la hipertrofia auricular izquierda vamos a encontrar un aumento en la duración. Y van a encontrar esto que se llama la onda P mellada o en jiba, ¿no? La jiba de dromedario, de un camello, ¿no? Un dromedario, y entonces van a ver este aumento. Y acá, entre estas distancias, ustedes van a encontrar que va a ser igual o mayor a un cuadrado pequeño en el electrocardiograma. Es lo que el criterio que les dice acá, ¿no?
Una mediadura prominente de la onda P usualmente es más visible en D2 con una separación mayor a 0.03 a 0.04 segundos entre ambos, perdón, ¿no? Luego hay otro criterio más, que eso lo vamos a ver con el electro completo, y también, como les dije, ir a B1 para apreciar la onda bifásica. ¿Por qué puede crecer la aurícula izquierda? Se da generalmente en la hipertensión arterial, pero más importante en los casos de estenosis e insuficiencia mitral, en las valvulopatías mitrales, o en la estenosis e insuficiencia aórtica, en los casos de cardiomiopatías hipertróficas también, y en los casos de cardiopatía isquémica cuando ya se entra, digamos, en la fase dilatada, generalmente consecuencia de un infarto, el paciente entra en falla cardíaca y entra ya a un corazón, a lo que llamamos una cardiomiopatía dilatada. Esas son causas de crecimiento de la aurícula izquierda. Aquí lo que veíamos entre los criterios, ¿no? Miren, la onda P, la duración de la onda P en la derivada 2, mayor de 0,10. Aquí si contáramos, hay aproximadamente 1, 2, 3, casi 3,5 cuadrados, ¿no? Pequeños, más o menos 0,14, 0,15, ¿no? Entonces, hay un aumento en la duración. Aquí no apreciamos mucho la jiba, ¿no? No se aprecia la jiba en dromedario, pero sí hay un aumento en la duración de la onda P. Y miren acá, ven ustedes, acá está la onda P bifásica en B1, como había está mencionado en la parte teórica, con un predominio de de la porción terminal, ¿no? La porción terminal que da una deflexión, un aspecto de negatividad, ¿no? Una negatividad mayor, miren ustedes, que la parte positiva. Eso es propio de del crecimiento auricular izquierdo y esto lo podemos ver en la derivada B1, ¿ya? Entonces, en 2 podemos apreciar un aumento en la duración, ¿no? Y en B1, un mayor predominio de la porción negativa o de la porción terminal que constituye la activación de la aurícula izquierda, porque esta primera parte es activación de la aurícula derecha y esta parte es la activación de la aurícula izquierda. Aquí tiene otro, acá por ejemplo, miren, acá sí podemos, vean ustedes, ¿no? Aquí va ahí en dromedario, ¿no? Que se aprecia en 2, ¿no? Una pequeña onda P mellada, como se dice, ¿no? Una onda P mellada o en jiba también, ¿no? Que es generalmente visible, es mucho más visible a veces en D1, en B5 y B6. En este caso, bueno, podemos apreciarla aquí en la derivada número 2, ¿no? Aquí también tienen otro, ¿ven? Nos vamos a 2, miren, la duración de la onda P. Acá tienen 1, 2, 3, casi 3 cuadrados y medio también, 0,14, la onda P mellada, ¿no? Y si nos vamos a B1, miren, la porción inicial positiva es menor que la porción negativa, que es la porción terminal, que es la activación de la aurícula izquierda, ¿no? Y esto nos marca definitivamente criterios de crecimiento auricular izquierdo. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir en cuanto a los crecimientos auriculares? La hipertrofia auricular derecha va a modificar solamente el voltaje de la onda P, es decir, la altura de la onda P, sin afectar la duración, ¿no? Esa es en la hipertrofia auricular derecha. Mientras que en la hipertrofia auricular izquierda, lo que se va a alargar es la duración de la onda P y solo aumenta el voltaje de la parte terminal de la misma, ¿no? Podemos observarlo en derivada 2 y en derivada B1, que son las derivadas donde debemos analizar los crecimientos auriculares, ¿ya? Dilatación auricular, hipertrofias auriculares, recuerden, nos vamos a las derivadas 2, D2 y B1, que son donde, digamos, debemos ver.
También puede verse afectada ambas aurículas, ¿no? O sea, yo puedo tener en algunas patologías, generalmente en la estenosis mitral, puede haber un crecimiento de ambas aurículas, ¿no? Y ahí tienen ustedes el criterio que se caracteriza por ondas P aumentadas en voltaje y duración, o sea, en ambas, ¿no? O sea, va a haber una P alta y también aumentada en la duración, ¿no? La onda P en B1 va a tener una positividad mayor a 0,25 milivoltios, ¿no? Y la porción final negativa mayor a 0,04 segundos de ancho y una profundidad de 0,1 milivoltios en B1 y B2. O sea, tienen que ustedes evaluar ambas condiciones, o sea, van a encontrar criterios de, perdón, de crecimiento auricular derecho y de crecimiento auricular izquierdo. Así digamos de simple. Por ahí en la práctica también vamos a ponerles algunos electos. Hasta aquí no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre lo que son eh, los, lo que es crecimiento auricular, por favor. ¿Alguna pregunta? Abran su micro porque como estoy a pantalla completa no puedo visualizarlos si levantan la mano. ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien. Pasamos entonces ahora sí a hipertrofias ventriculares, ¿ya? En hipertrofias ventriculares eh, empezaremos mencionando, disculpen un momentito, voy a acomodar esto acá. Bueno, en las hipertrofias ventriculares debemos tener algunas consideraciones, ¿ya? Las hipertrofias ventriculares generalmente van a tener una afectación o van a tener, digamos, un impacto sobre lo que son los voltajes del complejo QRS, ¿ya? Sobre todo nos tenemos que fijar en lo que es la onda R, ¿ya? En la onda R generalmente es donde vamos a apreciar cambios de voltaje, según veamos si es una hipertrofia ventricular derecha, esos cambios de voltaje van a estar relacionados con las derivadas que miran ese lado, que ustedes saben que son B1 y B2 fundamentalmente, ¿no? Y si hablamos eh, de, de, de cambios en el voltaje, ¿no? De la onda R en hipertrofia ventricular izquierda, tienen que pensar que eso se va a producir en las derivadas que miran el lado izquierdo del corazón, ¿no? Sobre todo B5 o B6, ¿ya? También podemos encontrar trastornos de la repolarización, generalmente una inversión o presencia de ondas T negativas que se dan porque se invierte el sentido de la repolarización. Recuerden que cuando nosotros veíamos cómo podía darse la repolarización en un sentido u en otro, ¿no? Según si está en sentido invertido, nos iba a dar la repolarización con ondas T negativas, ¿no? Y también puede haber eh, rotaciones del eje cardíaco, ¿no? O sea, podemos tener desviación del eje hacia la derecha, en los casos de la hipertrofia ventricular de esa derecha, y también podemos encontrar desviación del eje a la izquierda en los casos de hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Y entonces, por eso es necesario que cuando hablamos de hipertrofias ventriculares tengamos muy en cuenta estas alteraciones que se pueden dar, es decir, aumento del voltaje de la onda R, ¿no? Podemos encontrar trastornos de la onda T, de la repolarización, con inversión de la onda T, y afectación o desviación del eje cardíaco, ¿no? Eso es lo que fundamentalmente vamos a poder apreciar en hipertrofias ventriculares. Vamos a recordar un poquito cómo es lo que habíamos apreciado, cómo se activan los ventrículos, ¿no? La activación normal dentro de un ventrículo, ¿no? Recuerden que el primer vector es el vector que activa la parte del septum, del tabique, ¿no? Luego teníamos un vector que se encarga de las paredes ventriculares, ¿no? Las paredes ventriculares, y un tercer vector que no está aquí graficado, pero ustedes recuerdan que era la
activación de la parte basal, ¿no? La parte basal. Pero vamos a recordar un poquito cómo es la activación normal, ¿ya? Por eso siempre le digo, si entendemos lo normal, vamos a entender con mucha facilidad lo que pasa patológicamente. Entonces, el primer vector, que es el primer vector, que es el que activa el septum, ¿no? El tabique, ¿cómo va a ser si mi observador está en B1, ¿no? Vamos a poner los derivadas que está acá en B1 o B2. ¿Cómo se vería? ¿Cómo ve? Como la cabeza del vector viene hacia aquí, ¿no? Entonces va a originar una primera deflexión positiva. Y hemos dicho que la primera deflexión positiva es la presencia de la onda R, ¿no es cierto? Esa es la onda R. Muy bien. ¿Y qué va a pasar con este mismo vector, pero si yo tengo al observador en B5 o B6? Vamos a ponerlo en B6, que es el que está más alejado. Va a originar, como ve la cola del vector y la cola es negativa, va a originar, miren, una deflexión negativa. Y esta primera deflexión negativa se llama onda. ¿Qué onda sería? La primera deflexión negativa, ¿cómo se llama? ¿Mm? A ver, chicos. Se llama la onda Q, ¿ya? Los complejos, la primera deflexión negativa es la onda Q, la deflexión positiva es la onda R, y la siguiente deflexión negativa cuando hay es la onda S, ¿no es cierto? La onda S, ¿ya? Por eso son los complejos QRS, ¿ya? Entonces vuelvo a repetir, se activa acá el primer vector, ¿no? Y como va en positivo, para las derivadas del lado derecho va a aparecer una deflexión positiva, porque lo ve venir. Él no ve, acá en este observador no ve la cola, ve la cabeza del vector, que es positivo, entonces origina una deflexión positiva. Aquí, acá en B6, no va a ver la cabeza de la flecha, lo que ve es la cola, entonces ve una deflexión negativa que viene a ser la onda. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el segundo vector, que es el que despolariza la pared del ventrículo? Entonces, lo va a ver para este lado una deflexión positiva, porque va a ir hacia acá, ¿no es cierto? Va a ir hacia acá y va a haber una deflexión positiva, que es la onda R. Pero para el otro lado, miren ustedes, que va a encontrar una deflexión negativa, ¿ya? Negativa. ¿Ven? Y aquí, si pusiéramos un vector aquí que despolariza la punta del ventrículo, ¿no? Primero va a haber la deflexión positiva y también va a haber la parte negativa de este vector, ¿ya? Entonces, aquí tienen ustedes lo que pasaría con un observador. Por eso le digo, ustedes tienen que estar muy ubicados en de qué punto de observación miran los vectores, ¿ya? Y en base a eso, si ven la cabeza de la flecha venir, será positivo, pero si ven la cola, será negativo. Miren cómo un mismo vector, según la posición del observador, varía. Para este vector, lo ve venir y va a ser una deflexión positiva, y de aquí lo va a ver lejos, va a ser una deflexión negativa. Para este, primero lo va a ver venir y va a ver la cola del otro vector y va a ser esto, ¿ya? Esa es la activación, digamos, normal, que sin mayores problemas, ¿ya? ¿Cuáles son las consecuencias que hemos dicho que se pueden dar por la hipertrofia de los ventrículos? Hemos dicho que van a haber aumentos de voltaje, que van a haber trastornos de la onda T, que puede ser inversión de la onda T, y pueden haber también cambios en la dirección del eje, ¿no? O sea, desviación del eje, que puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, imagínense que esto era la pared normal del ventrículo, pero ahora vamos a tener ya un ventrículo hipertrofiado. Toda esta zona roja pasa a ser la parte que se ha engrosado del ventrículo, que hemos dicho que puede ser, bueno, vamos a ver las patologías, generalmente puede ser por hipertrofia, valvulopatías, en fin, que puede hipertrofiar el ventrículo izquierdo, ¿ya? Y en este caso, ahí está la leyenda, dice, la parte hipertrofiada en rojo va a alargar el camino que debe recorrerse
tanto para despolarizar el ventrículo como para repolarizarlo, ¿ya? De ahí que aumenta el voltaje. Cuanto más gruesa es la pared del ventrículo, cuanto más hipertrofiado esté el vector, como ustedes ven, miren acá, para este espesor de pared, ¿no? El vector será más, tendrá una menor amplitud, ¿no? Pero conforme va siendo más gruesa, haya más espesor de pared, va a aumentar el tamaño del vector y por tanto tendremos que aumentar eso en el electro se ve graficado como un aumento en el voltaje. Miren, ve, esto es lo normal y miren cómo tiene que ir creciendo, ¿no? Para ir afrontando una mayor despolarización. Y finalmente, en el tema de la repolarización también puede haber un cambio, ¿no? Porque muchas veces la repolarización no se da como es normalmente del epicardio hacia el endocardio, sino que se da en sentido inverso y entonces va a originar una onda T negativa, ¿ya? Una onda T negativa. Entonces, tenemos que acordarnos de esto, miren ustedes, que es lo normal, para ir comprendiendo después que cómo puede ir creciendo el voltaje. El voltaje va a crecer, ¿no? Se va a ampliar los voltajes porque tiene que atravesar o tiene que despolarizar, mejor dicho, no, esa es la palabra real, despolarizar una mayor masa y por tanto el vector se va a representar con un mayor aumento del voltaje. Vamos a ver qué pasa en el ventrículo derecho. Vamos a fijarnos en el ventrículo derecho. Al presentarse hipertrofia ventricular derecho, las ondas R van a aumentar de voltaje en las precordiales derechas y más bien van a disminuir del mismo, o ahí va a haber una disminución del mismo en las ondas S. Por tanto, la proporción RS en el lado derecho aumenta. Por eso, les decía, acuérdense de esto. Disculpen, quiero que volvamos a esto, a un electro normal, que por eso se los pongo en la primera esto. Miren cómo es R normalmente y cómo es S normalmente, ¿ya? Este es un electro normal, ¿ven? ¿Ven? Cómo va, conforme vamos mirando desde el punto de observación la despolarización, vamos a ver esto, ¿ya? Quédense con esta imagen, por favor. Ahora vamos a ver lo que pasa cuando nos vamos al ventrículo derecho. Al presentarse hipertrofia ventricular derecha, ¿qué quiere decir? Que voy a encontrar más masa en el ventrículo derecho. Lo normal, el ventrículo izquierdo siempre es más grueso, ¿no es cierto?, que el ventrículo derecho. Pero cuando hay condiciones patológicas, el ventrículo derecho también comienza a aumentar, a hipertrofiarse y a aumentar su grosor, ¿no? Su masa. Y entonces va a haber un aumento de voltaje en las precordiales derechas, porque hemos dicho que cuando mayor es la masa o el grosor que tiene que despolarizar este vector, se va a ver eso aumentado en el voltaje, ¿ya? Y va a haber una disminución de las ondas S, que ustedes han visto en el electro, las ondas S eran bastante profundas en B1 y B2, ¿no? Y por tanto la proporción RS va a aumentar, ¿ya? Después, otras características, por tanto, el patrón precordial se va a invertir por la aparición de Rs altas en B1 y ondas S profundas en B6. Miren ustedes acá. Lo normal, esto es lo normal. ¿Ve? En B1 vamos a encontrar unas ondas R pequeñas, ¿no? Que son menores que la onda S, ¿ya? Son menores que la onda S, ¿ya? Sin embargo, cuando vamos a hablar de la hipertrofia ventricular derecha, vamos a encontrar que el patrón precordial se va a invertir porque van a aparecer ondas R altas en B1 y ondas S profundas en B6. Miren ustedes, acuérdense de la onda S en B6, ¿ya? La onda S aquí, porque perdón, esta es la onda Q, perdón. Acá van a aparecer ondas S, va a haber una segunda deflexión, perdón, una deflexión negativa que va a ser producto del vector que venga acá, ¿ya?
Entonces vamos a encontrar ondas R más altas, ondas S más chicas, y aquí vamos a encontrar ondas S que no veíamos acá inicialmente en B6, ¿ya? En el plano frontal vamos a observar una desviación del eje cardíaco hacia la derecha y la presencia de ondas Q prominentes en la cara inferior, o sea, en las derivadas 2, 3 y AF, que van a tener una duración mayor de 0.04 segundos, un voltaje, este, un voltaje mayor a 0.2 milivoltios, o sea, a 2 milímetros, ¿ya? 0.1 milivoltio es igual a 1 milímetro, o sea, van a tener 2 milímetros, y ser mayor al 25% del tamaño de la onda R, ¿ya? Las ondas Q normalmente deben durar al revés, o sea, todo lo que está acá, ¿no? Porque acá estamos hablando de una Q anormal, ¿ya? Debe tener una duración menos de 0.04, tienen que tener voltajes de 1.1 y no deben ser mayor al 25% del tamaño de la onda EO, ¿ya? Recuerden que la hipertrofia ventricular derecha es menos común que la hipertrofia ventricular izquierda. Bueno, vamos a situarnos de nuevo. Entonces, ¿qué pasa en la hipertrofia ventricular derecha? Ahora vamos a ver que el ventrículo derecho está más hipertrofiado, está más engrosado. Entonces el vector que va a despolarizar esto tiene que tener una magnitud mayor, ¿ya? Cuando en la activación normal veíamos que un vector, digamos, de un voltaje menor, ¿no? Pero este tiene un voltaje ahora mayor porque tiene que despolarizar una pared más gruesa. Y vamos a ver cómo se vería, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a encontrar que en B1, miren cómo cambia, ya encontramos una onda R alta, porque ve venir el vector, ¿no es cierto? Ve venir el vector, ve venir el vector y vamos a encontrar una onda S más pequeña, ¿va? Que es la que está viendo la derivada, digamos, enfrentada de aquí, ¿ya? Como de aquí ya no es lo mismo que vea una pared a través de una pared delgada, ¿no? Que ustedes recuerdan que lo veía más profundo aquí, ¿no? Aquí miren esta pared, ¿no? Veía el vector, la cola del vector, sin mayor dificultad. Pero como ahora tiene que verlo a través de una pared más gruesa, lógicamente esto tendrá un voltaje menor, ¿ya? Y miren cómo ha variado la onda R que ustedes veían aquí. Permítame que esté, pero necesito que vean esta comparación. Miren, ve, cómo vean este complejo. Recuerden que esto es en una activación normal, y miren cómo pasa lo que pasa en el lado derecho, ¿no? Hay un crecimiento de la onda R, una disminución de la onda S, ¿ya? ¿Y qué va a pasar en el otro lado? En el otro lado vamos a tener que va a ver al vector 1, a este de acá, igual, su deflexión negativa, ¿no es cierto? Aquí lo va a ver positivo, el vector 2, ¿no? Y después va a ver la cola de este, de este vector y se va a formar una onda S, ¿no? Porque este ya es un vector de magnitud, de gran magnitud, ¿no? Miren, casi tiene la misma magnitud que esto, ¿no? Entonces, miren, se va a formar esta onda que no había acá, porque prácticamente ante una pared delgada lo que prevalecía era este vector. Pero este vector ya quedó, mírenme, aquí ya quedó, digamos, opacado, digamos así, por la magnitud del vector que va a despolarizar la pared del ventrículo derecho. Entonces, miren cómo cambia. Y muchas veces la activación, miren acá, la activación de la parte basal, ¿ya? Origina también en las derivadas B1, en el lado derecho, esta es la derivada, esta misma derivada aquí, miren lo que pasa. ¿Ven? Esta es la primera, ¿no?
ya prácticamente el vector 1 está opacado para el lado derecho por este vector de más magnitud. Este lo va a tapar, digamos así, ¿no? Lo que va a haber en B1 es esto de acá, una deflexión positiva, ¿no? Una gran deflexión negativa, y luego va a haber al tercero, que es una deflexión positiva y forma lo que llamamos una R', ¿no? El complejo R, S, R', ¿ya? Que es ya la parte de la activación basal en algunos casos, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa en la hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Miren cómo cambia toda la parte electrofisiológica. ¿Qué puede causar hipertrofia ventricular derecha? El enfisema pulmonar, ¿no? Asociado a EPOC, insuficiencia tricuspidia, las estenosis mitral severas. Miren, la estenosis mitral del lado izquierdo, cuando es muy severa, tiene repercusión en el lado derecho del corazón también, ¿no? Cuando son estenosis muy severas puede pasar esto, ¿ya? Y tetralogía de Fallot, como cardiopatías, dentro de las cardiopatías congénitas. ¿Qué criterios electrocardiográficos tengo para la hipertrofia ventricular derecha? Puedo tener una desviación del eje hacia la derecha, una onda R igual o mayor a 7 milímetros en B1. Miren, ¿por qué eso? ¿Por qué eso es un criterio? Vuelvo a ir al electro normal, por eso les digo. Permítanme. ¿Ven? Esto es lo normal, una onda R pequeña en B1, no llega a 1 o 2 milímetros, pero hemos visto que si la pared del ventrículo está engrosada, del ventrículo derecho, el vector va a aumentar su voltaje, el que tiene que despolarizar el ventrículo derecho lo miran, ya hemos dicho, B1 y B2, entonces esta onda R, como ustedes han visto aquí, va a crecer, ¿no? Miren, va a crecer, entonces va a aumentar el voltaje ¿no? Esta onda R va a ser grande. No es la del electro normal que les mostré que es una onda pequeña. Por eso es que en los criterios electrocardiográficos ustedes dicen una onda R igual o mayor a 7 milímetros en B1. Igual pasa en la onda S, ¿no? Onda S igual o mayor a 7 milímetros en B5, ¿no? O B6. Miren, vamos al electro normal. Todo está en el electro normal, chicos. Si ustedes se identifican con el electro normal, todas. Miren, ¿cuánto tiene la onda S acá? Es pequeñísima en B5 o B6, ¿no? Son ondas pequeñas, 2 o 3, 3 a lo mucho acá, es una más profunda, 3, acá tiene 2, pero no son ondas S profundas. Y ya hemos visto por qué se dan. Porque, porque al ser usted un vector de voltaje importante, porque va a atravesar una pared gruesa, se forma esta deflexión negativa, porque acá estamos hablando de B5 y B6, miren, se forma esto de acá, ¿no? La deflexión negativa, y como es de gran voltaje, le da una onda S grande, ¿no? Que normalmente, que normalmente no se da, pues, porque el ventrículo, porque el que va a despolarizar esto, despolariza una pared mucho más delgada que esto de acá. Por eso es que no aparece una onda S aquí. ¿Ven cómo cambia? ¿No? Luego, entre los criterios, bueno, vamos a tener toda una serie de criterios, R en B1 más S en B5 o B6 mayor de 10 milímetros, esto lo vamos a ver con las prácticas. La proporción RS mayor de 1 en B1. Si ustedes recuerdan el electro normal, la R es pequeñita y la S es grande. ¿Qué quiere decir eso? Que la proporción en B1 normalmente debe ser menor de 1. R es más chica que S, ¿no? Entonces la proporción normalmente debe ser menor de 1, pero cuando ya hay hipertrofia del ventrículo derecho, esta proporción se invierte, ¿no? Entonces tienen una R más alta que S en B1, ¿no? Y al revés, en B6 van a tener, ustedes han visto en B6 la onda R es alta y la S es pequeña. Ahí lo normal es que la proporción sea RS mayor de 1, ¿no? Sin embargo, si la proporción RS es igual o menor de 1 en B6, estamos ante una hipertrofia
ventricular derecha. También vamos a encontrar alteraciones del ST y de la onda T en las precordiales derechas, eso vamos a ver, y un patrón a veces esto todavía no hemos hecho, de bloqueos de rama derecha, y algunos criterios que lo vamos a hacer cuando hagamos ya la próxima semana hipertrofia, o perdón, bloqueos de rama derecha. Entonces, ¿qué hemos ¿qué criterio quieren trabajar para la hipertrofia ventricular derecha? A ver, ¿con qué criterio quisieras trabajar? A ver, ¿quién se anima? De los que he mencionado acá, ¿con cuál quieren entrar? A ver, vamos con el primero, ¿les parece? Desviación del eje a la derecha. Vamos a empezar. A ver, ¿está desviado el eje a la derecha? A ver, chicos, participen. A ver, Gluder, y cuenten para arriba. ¿Ya? Acá tiene 2, 5, ya ahí están 7, 12, tiene mucho más que 7, ¿ya? Mucho más que 7, muy bien. Después otro criterio es la relación de R con S mayor o perdón, igual o menor que 1, ¿no es cierto? Y ustedes acá suman, tiene 10 para arriba, R, y acá tiene 5, 10, 12 hacia abajo. Dividen 10 entre 12, eso es menor que 1. 10 entre 12, menor que 1, la relación RS es menor que 1 en B6, ¿no? Eso es criterio de hipertrofia ventricular derecha, ¿ya? Miren, ahí está, ¿no? Proporción o relación RS igual o menor que 1 en B6, ¿ya? Porque eso no se da en el electronormal, por eso le digo, chicos, miren su electronormal, y ahí está todo. ¿Ve? Aquí la relación normalmente, por eso le he puesto aquí que G normal, es que R sea mayor que S, ¿no? La relación o proporción RS va a ser mayor que 1 acá, lejos, ¿no? Pero en los electros con hipertrofia ventricular derecha, ustedes van a encontrar esto, miren, cómo cambia, ¿no? Relaciones R con S casi iguales o menores que 1, ¿no? Y así podríamos analizar todos los demás criterios. No siempre, ojo, no siempre se cumplen todos los criterios, ¿ah? No siempre se cumplen todos los criterios, ¿ya? No siempre se cumplen todos los criterios, pero lógicamente cuanto más criterios se cumplan, tenemos una mayor probabilidad de que estemos ante eso, ¿no? Por ejemplo, R en B1 más S en B5 o B6, donde esté más profundo mayor de 10 milímetros, largamente, ¿no? R en B1 ya acá nomás ya tiene más de 10 milímetros y más S en B5 o B6 pasa largamente los 10 milímetros. Entonces aquí generalmente en este electro se cumplen casi todos los criterios. Aquí tienen otro, ¿ya? Ya los dejo ahí para que ustedes también un poco se vayan familiarizando. En la práctica tenemos evidentemente también más casos, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar a hipertrofia ventricular derecha, o perdón, izquierda, hipertrofia ventricular izquierda. En la hipertrofia ventricular izquierda, lo que se produce son cambios en el complejo QRS, en el segmento ST y también en la onda T. Vamos a encontrar aumentos en la duración del QRS hasta 0,10 segundos, es decir, no vamos a encontrar, digamos, QRS anchos, sino vamos a encontrar casi límites, ¿no? Porque sabemos que el QRS en duración dura de 0,06 hasta 0,10 segundos, entonces van a estar muy al límite. Pero vamos a encontrar ondas S profundas en B1 y B2 y ondas R altas en D1, ABL, B5 y B6. Ustedes dirán, pero esto es lo normal, ¿no? Porque yo he visto, según mi electro, ondas S profundas en B1 y B2 y ondas R altas en D1, ABL, B5 y B6. Vamos a
Vuelvo, estoy cayéndoles pesado, pero ¿no? Ustedes dirán, pues acá dice criterios de hipertrofia ventricular, ondas S profundas en B1 y B2 y ondas R altas en B5 y B6. Pero ojo, estamos hablando de que aquí, cuando tenemos hipertrofias ventriculares, la hipertrofia ventricular izquierda lo que hace, acuérdense, y esa es la palabrita clave, no se olviden de eso, es exagera, exagera los voltajes, ¿ya? Exagera los voltajes. En cambio, de lo que ustedes han visto, la hipertrofia ventricular derecha cambia, la, cambia las direcciones, ¿no? Ustedes han visto que en la hipertrofia ventricular derecha, en B1 y B2, que R es pequeñita, ¿no? Y S es más grande, lo invierte, ¿no? Hace que la R sea más alta y la S más chica, ¿no? Y en las derivadas izquierdas, donde la R generalmente es más alta que la S, hace que la S sea grande. Eso pasa en la hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Cambia. En cambio aquí no hay cambio, sino lo que hace es exagerar lo normal. Los voltajes van a ser más grandes, más amplios, y en el caso de las ondas S van a ser más profundas, ¿no? Porque la onda S es negativa, la va a profundizar más, y las ondas R que son positivas las va a volver más altas. Eso es lo que va a pasar en la hipertrofia ventricular izquierda. También podemos encontrar un segmento ST que puede estar infradesnivelado, ¿no? Seguido de una onda T invertida. Y eso vamos a verlas en las derivaciones con ondas R prominentes, generalmente en estas de acá, ¿ya? En D1, ABL, B5 y B6, que son las ondas que van a mirar el lado izquierdo del corazón. Acuérdense que aquí es donde vamos a ver la mayor cantidad de, así como en B1 y B2 veíamos los mayores cambios en la hipertrofia ventricular derecha, ahora en el lado izquierdo vamos a verlo un poco más en estas derivadas, ¿no? Y van a haber cambios en las que están en el lado opuesto, ¿no? En B1 y B2 también vamos a ver, así como pasaba en B5 y B6 cuando veíamos hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Y vamos a encontrar ondas T negativas asimétricas. Eso lo vamos a explicar con el electro. Aquí está. ¿Qué pasa en la hipertrofia ventricular izquierda? Miren, en la hipertrofia ventricular izquierda generalmente van a haber este tipo de hipertrofias, ¿ya? Que se llama la hipertrofia concéntrica. La hipertrofia concéntrica nos habla de que hay un engrosamiento, ¿no? Tanto del grosor, digamos, del tabique, de la pared, ¿ya? Como un aumento en la masa del ventrículo izquierdo, ¿ya? Pues se llama hipertrofia concéntrica, están ahí aumentadas ambas. Entonces, como hay una mayor grosor en el tabique, ¿qué va a pasar con el vector? ¿Se acuerdan que este vector, cuando el tabique es normal, es un vector pequeñito? ¿Qué va a pasar? Ya saben ustedes, cuando hay hipertrofias, ¿qué va a haber? Va a haber un aumento en el voltaje del vector, ¿ya? Va a haber un aumento en el voltaje del vector y entonces todo va a cambiar. ¿Qué va a pasar en este primer vector que mira ahora en el lado derecho? ¿No? Va a armar una primera deflexión positiva, ¿ya? Y después esta segunda deflexión negativa la va a ver grande, porque este es un vector también grande, ¿no? Y aquí, en el lado izquierdo, va a encontrar una deflexión, que no encontraba normalmente, ¿ya? Que no la encontraba normalmente tan profunda, ¿no? Aquí no la encontraba, esta deflexión, esta onda Q inicial, después una onda R alta, mucho más alta que lo normal, porque el grosor de la pared es mayor, ¿no es cierto? Muy bien, eso es lo que vamos a ver en la hipertrofia ventricular izquierda, ¿ya? Los criterios en hipertrofia ventricular izquierda son numerosos, ¿ya? Son bastantes. Algunos más se les ha agregado en la parte de práctica, pero el más usado es Sokolov, ¿no? Sokolov-Lyon, que nos dice que deben ustedes medir la profundidad de la onda S en B1 más la altura de la onda R en B5 o B6, donde ustedes la encuentren más alta. También acá el criterio también nos dice que puede ser en B1 o B2, donde ustedes la encuentren más profunda, más R, donde la encuentren más alta en B5 o B6, y si es mayor de 35, estamos ante una hipertrofia ventricular izquierda. Es el más usado, ¿ya?
Después tenemos el Sokolov modificado, que es con dos derivadas únicamente, la onda S más profunda en B2, más R en B6, ¿ya? Y los criterios de, perdón, acá es mayor de 45, me olvidé de poner, lo voy a corregir. Después hay el criterio de voltajes de Cornell, que es R en ABL más S en B3, en varones mayor de 28 milímetros y en mujeres mayor de 20 milímetros. Y después hay un puntaje, que es el de Rom-Gillespie, que aplica todos estos criterios, ¿ya? Y luego se considera que hay hipertrofia ventricular izquierda si el puntaje total es mayor o igual a 5 y que probablemente está presente si el puntaje total suma 4. ¿Ya? Se aplica, hay que hacer un análisis de todas estas variables dentro de nuestro electro. Es también utilizado. ¿Ven ustedes aquí? Y vuelvo, y vuelvo, y vuelvo a insistir con. Miren ustedes la imagen, ondas S profundas, ¿no? En B1, B2, y ondas R muy altas en B5 y B6. Y permítanme ser pesado y volver al electro normal. Miren, ¿ven? Hay ondas S, sí, pero no son tan profundas. Hay ondas R altas, ondas R que son positivas, ¿no? Son deflexiones positivas, pero no son tan altas. Entonces, en la hipertrofia ventricular izquierda, lo que hemos dicho es exagerar los voltajes, ¿no? Se exageran los voltajes porque hay que atravesar pared, hay un mayor espesor de la pared, hay mayor masa del ventrículo izquierdo, ¿no? En cambio, si ustedes ven en la hipertrofia ventricular derecha, lo que ustedes van a ver miren, esto es lo normal, lo que ustedes ven en el electro, ¿no? En B1 y ves en las derivadas izquierdas, eso es lo que ustedes ven en el electro, pero miren, en la hipertrofia ventricular derecha hay una inversión, ¿no? Del, de las ondas, ¿no? Esta ya pasa a ser una onda alta, ¿no? Y aparecen ondas S en el lado izquierdo, profundas, ¿no? Ese es en el ventrículo derecho, miren ustedes, ¿ve? Cómo se alteran respecto a lo normal. Y en cambio, en el lado izquierdo, miren, en la hipertrofia ventricular izquierda, lo que se hace es una exageración de los voltajes, por así decirlo, ¿no? Por así decirlo, un poco así como para que quede algo de ayuda en el recuerdo. Después hablábamos de las T asimétricas, de las ondas T asimétricas. Asimétricas porque miren, si ustedes miran, no tienen, no hay, no son, no tienen las ramas a la misma altura, ¿no? Van a tener una caída así de la primera porción, una caída un poco más lenta y una subida un poco más abrupta, ¿no? Acá se nota más caída más lenta, un descenso más lento y una subida un poco más abrupta. Esas son T asimétricas. En cambio, cuando veamos isquemia, ustedes van a ver que las T son simétricas, las ramas son al mismo nivel. Eso es una pequeña diferencia entre las ondas T por hipertrofia que las ondas T por isquemia, ¿ya? Un poco adelantándonos. Entonces, este cuadrito es un cuadro resumen, miren, ¿no? De lo que va sucediendo en la hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Cómo las derivadas, miren cómo se modifican las derivadas en los voltajes de las derivadas. En el caso de la hipertrofia ventricular derecha, como les dije, lo que se hace en la hipertrofia ventricular derecha es invertir el diagrama de las derivaciones precordiales normales, ¿no? Pues si ustedes se acuerdan de la derivación precordial normal, ¿no? La derivación precordial normal es una onda R pequeña acá y una onda S más profunda. Pero miren, acá he invertido las, las, este, las derivaciones precordiales normales, ¿no? Donde normalmente la positividad domina el lado izquierdo, o sea, B5, B6. Acá, en la hipertrofia ventricular derecha, está dominado las positividades en el lado derecho. Miren, ve. Y cómo va disminuyendo, digamos,
conforme se va yendo hacia el lado izquierdo, ¿no? Y en la hipertrofia, y esto pasa en las derivadas periféricas, que no lo hemos estudiado mucho, ¿no? Pero que también produce algunos cambios, ¿no? En la hipertrofia ventricular derecha, acuérdense que generalmente hay una desviación del eje a la derecha, ¿no? Y eso se da porque el primer complejo, este de aquí, el D1, ¿no? El D1 generalmente termina siendo predominantemente negativo, ¿no? Predominantemente negativo, ¿ya? Generalmente hay una tendencia a eso. Miren, ve cómo. Y miren lo que pasa en la hipertrofia ventricular izquierda, que hay la conservación, ¿no? Una onda R pequeña, una S, pero lo que pasa en la hipertrofia ventricular izquierda, se exageran los voltajes, ¿no? La secuencia es, digamos, la progresión es no, casi normal, ¿no? Pero lo que se hace es en las derivadas, en la hipertrofia ventricular izquierda, perdón, lo que hay es una exageración en los voltajes y algo que no hay normalmente, que es la aparición de ondas S, acuérdense, en derivadas izquierdas, ¿no? A veces aparecen ondas, de la onda Q, aparecen ondas S también profundas en las derivadas izquierdas, ¿ya? Entonces, un poco lo que queríamos mencionar. También hay hipertrofias biventriculares, puede haber crecimiento de ambos ventrículos, ¿no? Y para eso hacemos lo mismo, juntamos, ¿no? Juntamos un poco nuestros criterios, una relación RS en B5 o B6 menor que 1, ya sabemos que ahí debería ser mayor, ¿no? Que 1 normalmente, y una onda S en B5 o B6 que es muy pequeña, pero que en las hipertrofias aumentan, en las hipertrofias ventriculares derecha, ¿no? Mayores de 6 milímetros, ¿no? Entonces, ahí tendrían ustedes, o perdón, en las izquierdas aumentan a más de 6 milímetros, ¿no? Entonces ahí ustedes tendrían combinación de criterios de hipertrofia ventricular derecha y de hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, recordar que la hipertrofia ventricular derecha invierte el diagrama de las derivaciones, ¿no? Ustedes han visto cómo las ondas R, que son pequeñas en B1, pasan a ser más altas y las ondas S más pequeñas en B1, ¿no? Van a hacer que predomine la positividad en las derivadas precordiales derechas, en la hipertrofia ventricular derecha, y disminuyen la positividad en las derivadas izquierdas, ¿no? La secuencia que ustedes han visto acá, ¿no? Aumentan las positividades en el lado derecho y disminuyen las positividades en el lado izquierdo, que es algo que es al revés de lo que ustedes ven en el electro normal, ¿no? Aparece negatividad terminal, onda S, en las derivadas izquierdas en la hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Ahora, en la hipertrofia ventricular izquierda no se invierten los potenciales, sino que ya hemos dicho que se exageran aquellos aspectos normales en los que ya son dominantes los potenciales del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, aparecen ondas S profundas en B1 y B2 y aparecen ondas muy altas en 1, ABL, B5 y B6, donde normalmente pasa eso, ¿no? Casi la mitad de los pacientes con hipertrofia ventricular pueden pasar desapercibidos por ser el electrocardiograma de baja sensibilidad. ¿Ya? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. No podemos aislar a los pacientes del contexto clínico, ¿ya? O sea, los diagnósticos siempre que tienen que estar ligados al contexto clínico, ¿ya? Por sí solo yo no puedo dar diagnósticos solamente con el electro. Tengo que combinarlos un poco con la parte combinarlos con la parte clínica. Sin embargo, pese a que son de sensibilidad baja, sin embargo, si en un electro se cumplen criterios, ¿ya? Para hipertrofia ventricular, es muy probable que la afectación, o sea, la hipertrofia exista, porque el electro tiene una alta especificidad mayor a 90% de la prueba, ¿ya? Entonces, generalmente si ya se cumplen los criterios para hipertrofias ventriculares, sea derecha o izquierda en el electro, entonces debemos asumir de que por la alta especificidad de la prueba
efectivamente exista esa alteración de hipertrofia. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen llegar, ojalá Yo, que se doctor, haya. Sí, yo, doctor, adelante. tengo una duda. En la diapositiva hay una diapositiva de la hipertrofia ventricular derecha que se puso como un Ya, cuarto vector anterior. Hay una imagen que derecha, puso de los vectores, sí, de la hipertrofia. ya, aquí, En esa, sí, hay un cuarto vector. un tercer vector, Ajá, sí, este. ajá, sí. ¿Eso en qué derivaciones lo veríamos? Este es esto también lo ven en la precordial. Acá está más enfocado, como estamos hablando de la hipertrofia ventricular derecha, y aquí va a ser de mayor magnitud para el lado derecho. Aquí, si tú lo sitúas, va a estar muy lejos de este observador, entonces no va a reflejar una magnitud. Acuérdense que la visualización de una derivada va a depender de la amplitud, digamos, la magnitud del vector está dada por la pared que tiene que atravesar y su cercanía, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, va a haber una segunda, va a originar en este observador, en B1, en este caso sería B1, si se presenta, al presentarse este vector número 3 va a originar una segunda deflexión positiva, porque la primera deflexión positiva está dada por 2, por este vector, ¿no? Y segunda deflexión positiva sería por este vector, ¿no? Aquí tiene una mayor magnitud por el espesor de la pared que tiene que atravesar, ¿ya? No sé si quedó claro. Ya, muchas gracias, sí, sí. Sí. Acuérdense, siempre que ustedes analicen, tienen que ustedes como que ver de dónde están, o sea, dónde está el punto observador, ¿ya? Entonces, para que ustedes puedan entender mejor ¿por qué se forma la onda positiva? Porque ven la cabeza del vector, ¿no? Y si el vector se aleja, van a ver la parte negativa, ¿no? Entonces, tienen que tener en cuenta eso. A veces al principio es un poquito difícil, pero es cuestión de práctica y de irse habituando, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Bien. Eh, Sé que tuvieron problemas con el internet, creo, ¿no? Ahí y que bueno, me hubiera gustado que estén todos, pero bueno, ojalá que quede grabado esto. Eh, Como les dije, he tratado de entrar a los accesos que normalmente, pero aquí me han puesto que es permiso al hospedador no para grabar, pero la señorita me dijo que sí se podía grabar, pero bueno, en fin, ojalá que esté grabado, si no, no hay problema ya, reforzaremos la clase. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Sí, sí, había, perdón. Sí, sí, hay varios. Sí, sí, ustedes pueden utilizar, como les dije, cualquier criterio, ¿no? Cualquier criterio puede ser utilizado. Pero, como les dije, no tienen que, o sea, todos estos criterios tienen una alta especificidad, pero baja sensibilidad. Por eso les decía que hay que ubicarlos dentro del contexto clínico, ¿ya? Dentro del contexto clínico. Entonces, de esa manera, ahora, si los criterios se cumplen, lógicamente que nos acerca, sí, a lo que estamos sospechando, ¿no? Si yo con los criterios de hipertrofia ventricular de izquierda, como con el zócolo, o con el córner, o con el que me has mencionado, el pedrero, eh, me da para hipertrofia ventricular, bueno, es definitivamente una hipertrofia ventricular lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, los criterios ayudan, pero por sí solos no le hacen el diagnóstico, siempre tienen que ubicarlos un poquito en el contexto. Pero lógicamente, si les da los criterios, ya hay la alta probabilidad de que lo que ustedes están, digamos, buscando sea correcto, ¿no?
Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, quedó claro, creo, ¿no? Muy bien. Entonces, igual les voy a pasar la clase, los PPTs con su delegada, ¿ya? Y bueno, nos vemos el domingo. El domingo ya les anuncio que de este domingo al otro es el primer examen, ¿ya? Vamos a hacer el primer examen que comprende las dos primeras clases, o sea, la que hicimos el viernes pasado y la que hemos hecho hoy día, ¿ya? Esas son las dos clases que entran en el examen. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Ya, doctor, gracias.